Son las 5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días y gracias a todos ustedes por arrancar esta semana aquí en Noticias RCN. Hoy es lunes, es 19 de mayo de 2025. Miren, aquí en pantalla tenemos el amanecer. Ya está completamente de día en Bucaramanga, en Santander. Este es un lugar que le rinde homenaje al desarrollo urbanístico y económico de una de las ciudades más importantes del área metropolitana de Bucaramanga. Es el sector de Cañaveral, en Florida Blanca. Una zona que es imperdible para quienes desean disfrutar de una tarde de compras, de actividades, de estar junto a la familia, de hacer turismo. Hay además 3 centros comerciales que están unidos por un puente y que, por supuesto, adornan este escenario que es ejemplo de crecimiento económico y además aporte estético para la ciudad. Pues muy buenos días nuevamente, qué bueno arrancar esta semana con todos ustedes, los que se ponen cita para ver Noticias RCN desde muy temprano en la madrugada. Y queremos comenzar como siempre con buenas noticias porque en Medellín hay 3 nuevos centros gerontológicos para atender a los adultos mayores de la ciudad. Estos espacios están acondicionados para que esa población encuentre un acompañamiento psicosocial, realicen gimnasio y fortalezcan sus redes de apoyo. Más de 2.300 personas se benefician de este programa. Mi vida antes era muy solitaria, muy monótona. Me mantenía muy sola en la casa, en mi hogar, no salía sino con mi esposo y mi familia. Ya me levanto y me siento muy contenta, muy feliz porque me vengo para mi programa. Y a primera hora también le ponemos el ojo a 2 noticias muy importantes en nuestro país, y la primera tiene que ver con el invierno y con las lluvias y las emergencias que están ocasionando. En Antioquia, los ríos Cauca y San Juan volvieron a desbordarse. Esto ha provocado inundaciones en los municipios de Salgar, Venecia y Fredonia. En Medellín, las autoridades han intervenido 72 de las 166 viviendas que tienen orden de demolición en el corregimiento de Altavista. 80 municipios de ese departamento continúan en riesgo de inundaciones. Y en Santander son más de 3.000 las familias las que sufren los estragos de las lluvias. Hay alerta en 79 municipios del departamento y más de 40 kilómetros de vías afectadas por los deslizamientos. 1.200 viviendas averiadas y 3.300 familias damnificadas. En departamentos como Boyacá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cauca y Tolima permanece la alerta roja por cuenta del invierno. Y hay otro tema que sigue siendo prioridad en la agenda noticiosa aquí en Noticias RCN. Ya hoy se cumplen 17 días del secuestro de Lian Ortúa. Él es el pequeño de 11 años que fue arrebatado del seno de su familia cuando se encontraba en su vivienda en zona rural de Jamundí. Un grupo especial del Gaula intensifica labores de búsqueda bajo la misión de traer sano y salvo al pequeño y dar con los responsables de este secuestro. Pasan los días, aumenta la incertidumbre. Sin embargo, Colombia entera sigue esperanzada de que este pequeño sea liberado en las próximas horas sano y salvo. Y desde acá, desde Noticias RCN, nos unimos al llamado nacional. Libérenlo ya. ¿Y qué les parece si hasta ahora revisamos también las noticias económicas que llegan de la mano del diario La República? Miren, hoy hay un editorial que se ha dedicado a todos esos acercamientos que está haciendo el gobierno nacional con China y titula el editorial: La estrategia comercial con China no existe. Es además una advertencia en medio de la firma de este memorando de entendimiento del gobierno colombiano de integrarse a la ruta de la seda. También en páginas interiores dice: los economistas nacionales más citados en Google Scholar. Recordemos que esta es esta plataforma académica de consulta de los estudiantes, y en esa lista aparece encabezando el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Y también una noticia muy importante en el diario La República, y es la decisión de la ANDI de participar en esas audiencias públicas sobre la reforma laboral y la disposición que hay para que haya un recargo del 100% de los dominicales y para que la jornada nocturna arranque a las 7 de la noche.
Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Arrancamos. El presidente Gustavo Petro se reunió hoy con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico en el Vaticano para sostener una audiencia privada. El encuentro se centró en temas como la situación de América Latina, la búsqueda de la paz en Colombia y el llamado del mandatario a superar lo que ha descrito como 100 años de soledad. Más adelante les tendremos todos los detalles con nuestro enviado especial, Juan Camilo Blanco. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sostendrá una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La llamada está programada para las 10 de la mañana, hora del este, en la cual se abordarán aspectos que conduzcan al fin de la guerra con Ucrania. CBP Home. That's CBP Home. Y siguen llegando mensajes de solidaridad al expresidente Joe Biden a raíz de su diagnóstico de cáncer. Al de Donald Trump se sumó el de la ex vicepresidenta Kamala Harris y varios gobernadores estadounidenses. El exmandatario de 82 años fue diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata que hizo metástasis. Y el devastador paso de tornados por el centro de Estados Unidos deja ya 29 víctimas mortales. La más reciente fue reportada en Kentucky, uno de los estados más afectados por el fenómeno. En St. Louis, Missouri, también sufrieron el embate de los tornados. He llorado todo el día, todos los días. Es devastador. No hay palabras, no hay frases que puedan describir con precisión el sentimiento de devastación total, de pérdida, decepción, desamparo, confusión y mucho dolor. 5 de la mañana, 36 minutos, y el jugador del Real Madrid, Vinicius, acude hoy al juzgado como perjudicado en un proceso penal por racismo tras un muñeco con la camiseta de Vinicius en un puente vehicular que apareció hace 2 años en España. Hasta ahora hay 4 investigados por el delito de odio contra el futbolista. Nuestro corresponsal permanente en Madrid, Andrés Gil, nos tiene más detalles. Andrés, adelante, buen día. Hola Mari, muy buen día. 12:37 del mediodía aquí en España, 5:37 de la mañana en Colombia. Fueron hechos ocurridos hace 2 años previo a un partido contra el Atlético de Madrid, y aquí en un puente vehicular cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid fue colgado un muñeco con la camiseta de Vinicius, un hecho considerado por la justicia como un posible delito de odio. En su momento fueron capturados 4 ultras del Frente Atlético de Madrid. Quedaron en libertad, pero están siendo investigados y van a juicio el próximo mes de junio. Sin embargo, hoy de manera anticipada está previsto que Vinicius rinda declaración como perjudicado, porque él tiene que viajar el próximo mes para disputar el Mundialito de Clubes en Estados Unidos. Lo que la Fiscalía está pidiendo es que les impongan a los procesados 4 años de cárcel y 6.000 euros de indemnización que deberían pagarle al futbolista por delitos relacionados con el odio y con el racismo. Recuerden ustedes que Vinicius tiene una cruzada muy fuerte aquí en España para eliminar el racismo del fútbol, no solo del fútbol español, sino en todos los ámbitos que sea eliminado el racismo, y por eso es que Vinicius está envuelto, está interesado en que estos procesos judiciales salgan adelante. Información en directo desde Madrid. Un abrazo para todos, un feliz día. Andrés Gil, muchísimas gracias por toda la información desde allí, desde España. 5 de la mañana, 38 minutos. Es la hora en la que Noticias RCN llega a todas las regiones del país, porque como siempre estamos al lado de ustedes, de nuestra gente, de la comunidad, con sus historias, con sus noticias, con sus denuncias, y vamos a conocer justamente todo lo que ocurre hasta ahora desde las ciudades con nuestros corresponsales que están preparados ya. Tenemos hasta ahora la señal desde Cali con nuestro compañero Diego Candelo. En Santander, en Florida Blanca, está preparado Cristian Díaz. En Cartagena, nuestra compañera Ivonne Salamanca. También en el Caribe, en Barranquilla, Bernardo Sanabria. En Medellín, Juan Fernando Tavares. Y más adelante también tendremos noticias de Bogotá con Lisa Díaz. Miren, tenemos que arrancar en Cali porque se vivieron momentos de terror en las últimas horas. Habitantes del barrio Los Lagos, en el oriente de esta ciudad, producto de un atentado, pues vivieron unos momentos de pánico. Miren, este ataque dejó 3 uniformados heridos y 4 civiles. Entre ellos hay algunos menores de edad. El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, ofreció a través de su cuenta de X una recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este hecho. Diego, usted está en el lugar de la noticia. ¿Cuál es el panorama a esta hora y qué dice la comunidad? Mari, televidentes, muy buenos días. Pues mire, aquí está la comunidad muy asustada producto de esa detonación. Fueron al menos 18 kilos de pentolita los que los terroristas detonaron en este punto de la capital vallecaucana. Y lo que les quiero mostrar es lo que sería el chute de basuras, ese espacio donde ustedes están viendo esos residuos. Ahí dejaron la carga explosiva.
Minutos antes habrían hecho una llamada a la comunidad, al parecer, a las autoridades sobre una situación de policía que tenían que atender. Al paso de las patrullas por este punto es cuando se detona la carga explosiva. Pero más al fondo lo que ustedes ven es el CDI, un centro de desarrollo infantil donde asisten menores de edad, niños entre los 0 y los 5 años para recibir formación, totalmente destruido. Ese es el panorama que se vive en este lugar. Lo que nos ha dicho la comunidad precisamente es una situación de mucho terror. Por supuesto, hablamos también de lo que fueron los 4 civiles heridos, además de esos 3 policías, entre ellos hay 2 menores, uno de ellos un niño de 12 años que habría recibido incluso parte de esa carga explosiva. Hemos hablado con su familia, el niño a esta hora permanece internado en un hospital aquí en el oriente de la ciudad a la espera de un traslado y tiene unas heridas de consideración. La situación muy compleja, por supuesto. Nosotros estamos aquí, por supuesto, del lado de la gente, del lado de la comunidad, y vamos a seguir muy atentos a la situación para contarles a ustedes lo que fue este ataque terrorista en el oriente de Cali. Isabela, Marixa, ustedes tienen más noticias. Diego, muchísimas gracias por este reporte. Más adelante nos volveremos a conectar con usted. Muy grave todo lo que está pasando en Cali, ya allí. Según esto, según las primeras hipótesis de las autoridades, pues atentados terroristas de las disidencias de las FARC. 5 de la mañana, 41 minutos, y hasta ahora nos vamos a ir para Santander con una noticia histórica para el país en la lucha por la defensa de los derechos de los animales. Por primera vez fue capturada y enviada a la cárcel una persona por maltrato animal. Se trata de un hombre en Bucaramanga a quien le dictaron una medida de aseguramiento en centro carcelario por torturar hasta la muerte a un gato. Cristian, usted tiene toda la historia. Así es, Mari, televidente, buenos días. Como Alexander Parra, de 50 años, fue identificado este agresor, quien según las autoridades está señalado de torturar y asesinar a un gato en zona boscosa del barrio Bucaramanga, en la capital santandereana. Según las autoridades, esta persona era reincidente y por eso fue enviado a un centro carcelario tras fallo de la juez sexta de control de garantías, porque identificó a este sujeto como un peligro para la sociedad y para los animalitos. Es cobijado con la medida de aseguramiento domiciliario y es imputado mediante la recién impuesta ley de Ángel, esta que endurece las medidas contra el ataque y agresión a los animales. La defensa del individuo no aceptó la decisión y la apeló. La histórica decisión fue tomada por el Juzgado Octavo Penal Municipal en Bucaramanga. Acogiéndose la ley Ángel, fue enviado a prisión un hombre de 50 años, señalado por el presunto maltrato y posterior asesinato de un gato en un hecho que quedó en video. Estamos haciendo historia desde Bucaramanga. Se dictó la medida de aseguramiento en una cárcel para el asesino de Michín. Lo denunciamos, exigimos justicia, recibimos amenazas y finalmente fue a parar a la cárcel. El video de la tortura fue grabado el 7 de mayo y tras la denuncia fue ordenada la captura del acusado, que se materializó el 17 de mayo. Mientras se adelanta la investigación, el presunto agresor deberá permanecer en prisión a la espera de una sentencia. 5 de la mañana, 43 minutos, y nos vamos a ir ahora al departamento de Bolívar, donde no paran las emergencias por la temporada de lluvias. En el municipio de Atillo de Loa, las autoridades locales aseguran que se encuentran en alerta máxima por la ruptura de un boquete. La población teme ante el riesgo de desplome en la vía que conecta a 4 veredas y las autoridades han restringido el paso de los vehículos pesados para proteger a los habitantes. Ivonne, ¿cuáles son estas poblaciones, las que están en emergencia? Hola, buenos días. Pues mire, estamos hablando exactamente de 4 veredas del municipio de Atillo de Loa. Estas son San Miguel, Juana Sánchez, el Cerro de las Jaguadas y La Victoria. Dicen los habitantes de esta población que el boquete La Chaqueta está a punto de colapsar y eso no solamente los dejaría incomunicados, sino que además podría afectar varias hectáreas de cultivo. Dicen además que requieren la intervención urgente tanto del gobierno departamental como del gobierno nacional, porque llevan afrontando esta misma situación desde hace 6 años. El rompimiento del boquete conocido como La Chaqueta amenaza con aislar varias comunidades rurales. La vía que conecta las veredas San Miguel, Juana Sánchez, el Cerro de la Jaguada
y La Victoria, con el casco urbano de Atillo de Loba, está a punto de colapsar. Necesitamos, por favor, que nos ayude, que nos elabore un proyecto a nivel nacional para que esto se acabe, porque nosotros tenemos más de 6 años de estar en esta misma emergencia. La situación es crítica y las autoridades hacen un llamado al gobierno departamental y nacional para atender de manera urgente esta emergencia que pone en riesgo la movilidad y la seguridad de cientos de familias bolivarenses. Y a las 5 de la mañana, 44 minutos, vamos a seguir con noticias del Caribe. Nos vamos a ir para el Atlántico, donde ya comienzan a prepararse para el inicio de la temporada de huracanes. El sistema de baja presión que transitará por el Mar Caribe tendrá importantes incidencias en lluvias que podrían reportarse desde diferentes puntos del departamento, incluyendo Barranquilla, aunque el comienzo de esta temporada ciclónica históricamente se ha reportado entre finales de julio y comienzos de agosto. Algunos expertos advierten que este sistema ahora puede comenzar antes de lo previsto. Bernie, usted tiene más información, recomendaciones de las autoridades. Hola, ¿qué tal, Mari? A propósito, a las 5:45 de la mañana, nublada aquí en Barranquilla, y precisamente la temporada de huracanes empieza, según el reporte de las autoridades, hacia julio y agosto, pero se pueden adelantar, según las autoridades meteorológicas. Por eso las medidas y la prevención, activando las autoridades, la Gobernación del Departamento del Atlántico, la Defensa Civil, los organismos y la gestión del riesgo en los principales sitios en el oriente y sur del Departamento del Atlántico. Recomendaciones como el amarre, especialmente de los techos, también la limpieza en la canalización de los arroyos, activar estos comités locales para tomar las medidas importantes hasta esta temporada. Son 17 huracanes los que se tienen previsto y 9 que podrían convertirse en huracán. Es bien importante que ante estas lluvias y en estos sectores que sabemos que se incrementan los desbordamientos de estos arroyos, tratemos de no transitar en estas vías y realizar un alto en el camino y buscar un sitio seguro si es necesario mientras bajan las lluvias. Y miren, esto es el colmo. En plena temporada de lluvias y con todas las emergencias que tenemos y que se registran a diario en Antioquia, tenemos una noticia que realmente nos hace cuestionar. Fue cerrada la subestación de bomberos del corregimiento de Pueblito en Heliconia, Antioquia. El Cuerpo de Bomberos de este municipio no tiene contrato desde diciembre de 2023. Es decir, estamos hablando que pasaron todo el 2024 sin este contrato y todo lo que va del 2025. Y entonces, ¿cómo hacen para atender las emergencias allá? Juan, adelante, buen día. Hola Maritza, buenos días. Pues mucha precariedad, sin herramientas es la situación que ha denunciado de manera reiterada el comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio, Heliconia, que está ubicado a unos 42 kilómetros de la ciudad de Medellín. Varias veces hemos hablado con él, dice que trabajan sin recursos, sin contratos, sin herramientas y hay dificultades para atender las emergencias en el área urbana, pues entonces, ¿qué pensar del área rural? Son 12 integrantes voluntarios que trabajan, dice él, sin recursos y con muchas dificultades. Como ustedes bien saben, no tenemos contrato desde diciembre del 2023. Aquí estamos atrasados en arriendos, en servicios públicos. Antes pedirles excusas a los arrendatarios por el tema de los atrasos, no es cuestión de nosotros, pero desafortunadamente pues en esas estamos. Nos vimos obligados ya a entregar esta sede. Como ven, acá estamos ya terminando de organizar todo. No, pues qué tal ellos además excusándose con la comunidad cuando son los que no han recibido sus salarios, sus prestaciones sociales y son los que tienen que atender emergencias. Ahí están, cómo estamos tratando a las personas que le están prestando un servicio a nuestro país. 5 de la mañana, 48 minutos. Y miren, una gran sorpresa se llevaron las autoridades al descubrir una red criminal dedicada al tráfico ilegal de armas. Entre los capturados hay un soldado en servicio activo y varios civiles. Según la investigación, estaban vendiendo armamento militar a grupos ilegales desde Bogotá. Lisa, usted nos tiene toda esta historia, adelante. Mari, televidentes, buenos días. Pues mire, las autoridades además de armas encontraron lanzacohetes, uniformes y 30 millones de pesos. Esta banda tendría nexos con grupos ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias y tendrían su centro de acopio aquí en la ciudad de Bogotá. Esta operación se realizó entre el Ejército, Gaula Militar Cundinamarca y Fiscalía, quienes realizaron varios allanamientos y capturas también en Facatativá y Melgar. Según las investigaciones, las armas las obtenían desde las unidades militares.
30 armas largas, 19 armas cortas, un lanzacohetes, 100 proveedores, 5 miras para fusil, un silenciador para armas largas, 2.000 cartuchos de diferentes calibres, así como también material de intendencia y dineros en efectivo. 5 de la mañana, 49 minutos, y vamos con otras historias judiciales. La Fiscalía aplicó extinción de dominio sobre propiedades vinculadas a una red ilegal de apuestas que delinquía en Valle del Cauca y en el Eje Cafetero. Las investigaciones revelaron que esta organización generó millonarias ganancias ilícitas por medio de juegos de suerte y azar, eso sí, ilegales. Mafe, ¿dónde fueron estos operativos? Maritza, televidentes, buenos días. Mire, efectivamente esos operativos se realizaron en diferentes municipios del Valle del Cauca y del Eje Cafetero. La investigación de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía reveló, entre esas, que habría 17 personas capturadas y que esta estructura criminal Apolo tendría nexos o vínculos con la peligrosa banda criminal La Inmaculada. Adicionalmente, que habrían construido un patrimonio ilícito por más de 7.000 millones de pesos y que esa venta ilegal de chances y de juegos de azar les dejaba al año más de 10.000 millones en ganancias. Precisamente nos contó detalles el director de Extinción de Dominio de la Fiscalía. 27 bienes que habrían sido adquiridos con recursos producto de la actividad ilícita que realizaba la organización fueron identificados y ocupados con fines de extinción del derecho de dominio. Las diligencias fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. Bueno, televidentes, si cambiamos de información, nos vamos con otras noticias judiciales, porque en medio de la polémica que se desató en el país tras la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y unas supuestas presiones por parte de Armando Benedetti y Angie Rodríguez, directora del DAPRE, pues miren, para hoy estaba prevista en la Corte Constitucional una audiencia al seguimiento de las condiciones carcelarias de las personas privadas de la libertad. Y el nuevo ministro designado, estamos hablando de Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, había pedido una aplazamiento de esta diligencia para poder conocer el tema, para poderse empapar de la situación, un tema que hay que decirlo, la ministra Ángela María Buitrago ya conocía bien, y lo que hace el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, es rechazar esta solicitud, y en medio de todo el desconocimiento pues se tendrá que llevar a cabo hoy la diligencia. Vamos a ver qué pasa. Maritza, regreso con usted. Mafe, muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa, porque ahí deja el hueco la ministra de Justicia saliente, Ángela María Buitrago. 5 de la mañana, 52 minutos, y mucha atención, porque una nueva masacre se registró en el norte de Santander. 3 hombres fueron asesinados en el municipio de Ocaña, cuando varios hombres en motocicletas llegaron hasta el establecimiento comercial donde se encontraban las víctimas y les dispararon. A esta hora avanzan las investigaciones de las autoridades para establecer los responsables de este crimen. Y ayer, en medio de una protesta de la comunidad en Vera, en Bogotá, se registró una agresión contra una funcionaria. Todo ocurrió durante la manifestación que se presentó frente al Ministerio del Interior. Fue ahí cuando uno de los indígenas atacó a una funcionaria de integración social. Bueno, y esta semana también parece que va a ser muy agitada en los temas políticos. Hoy arranca la discusión de la recién resucitada reforma laboral en el Congreso. En la agenda legislativa ya está programada la audiencia pública de este proyecto desde las 6 de la mañana. Allí se unirán a todos los sectores inscritos, que suman más de 300 personas entre embajadores, microempresarios, gremios, sindicatos, académicos, también representantes de los sectores productivos y muchos otros sectores. En esta primera sesión de hoy no hablarán los congresistas, solo se escuchará a la gente, y además esta misma semana políticamente se espera que el presidente de la República, así como lo anunció el viernes, pues radique una nueva consulta popular también sobre la reforma laboral, pero esta además con una pregunta sobre la reforma a la salud. Siguiente punto, señor secretario, cierre el registro, anuncie el resultado. 5 de la mañana, 54 minutos, es hora de darle la bienvenida en este lunes, en esta semana que arranca el padre Walter, que llega como siempre con sus reflexiones y sus momentos de fe.
ámense los unos a los otros como yo os he amado. Nos decía el Evangelio de ayer. Muy buenos días, apreciados amigos de Noticias RCN. Este mandamiento sigue vigente, no es fácil vivirlo, pero es el reto o el norte espiritual para todos los cristianos. Decía San Agustín, acuérdate del necesitado, pues también tú lo eres. Acuérdate del pobre, pues también tú lo eres. Por mucho que nades en riquezas, estás vestido con trapos de carne. Qué enseñanza en estos tiempos de tanto derroche y de tanto egocentrismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pensando en ese cielo que se construye con las buenas obras, las que conducen al bien, al amor, al cielo nuevo y a la nueva tierra. Dice Jesús, hijitos, me queda poco de estar con ustedes, y les da el mandamiento que es y será siempre nuevo. Ámense también unos a otros, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y los Hechos de los Apóstoles nos recordaban en esa primera lectura, exhortando a los discípulos a perseverar firmes en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. No olviden que el Espíritu Santo sigue actuando en nuestra iglesia. No desconfíen de la presencia de Dios y de su misericordia. Y en este mes de mayo, recuerden también que el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María se está dando desde lo más alto de los cielos. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, como siempre, muchas gracias, se le quiere con el corazón y gracias por estas bendiciones para arrancar la semana. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN, vamos a revisar nuestros titulares. Nuevo ataque contra la fuerza pública en Cali, Valle del Cauca. Una carga explosiva fue detonada al paso de varios policías en el barrio Los Lagos. Hay 7 personas heridas, entre ellos 4 civiles y 3 uniformados. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información de los responsables de este ataque. Y no paran las lluvias en el país. En Santander son más de 79 los municipios con emergencias, más de 40 kilómetros de vías afectados, con deslizamientos, 1.200 viviendas averiadas y 3.300 familias damnificadas. El reporte en minutos. Y aquí seguimos contando los días. Ya van 17 sin conocer del paradero del pequeño Lian. Las autoridades intensifican las labores de búsqueda en zona rural de Jamundí, en Valle del Cauca. Los caleños salen hoy nuevamente a las calles para exigir su inmediata liberación. En Cartagena continúa la búsqueda de la joven estudiante de medicina Tatiana Hernández en el mar. Hoy se completa el tercer día de un operativo especial en el que se utiliza un robot de última tecnología. Seguimos acompañando a su familia. El ejército intensifica sus operaciones en Amazonas. Disidencias de alias Calarcá y de Mordiscos estarían disputando el control por las rutas del narcotráfico. Desde la medianoche se reactivaron las operaciones ofensivas contra las disidencias de alias Calarcá. La violencia sigue cobrando la vida de las mujeres. En lo que va del año, el Observatorio de Feminicidio registró 207 casos. Solo en marzo se documentaron 79, la mayoría de ellos en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Desde hoy, quienes invadan el carril preferencial de los buses del SITP, como este, por la carrera séptima, recibirán comparendos pedagógicos. Pero ojo, que a partir del próximo lunes el comparendo tendrá un valor superior a los 600.000 pesos. Detalles en minutos, aquí en el patrullero RCN. Y Leo, un perrito que fue rescatado de una alcantarilla por una fundación cuando tenía 2 meses de nacido, hoy busca hogar en Barranquilla. Su historia, cargada de mucha ternura y amor, se las tenemos en minutos. Presidente Gustavo Petro termina su gira internacional con encuentro con el Papa León XIV. El mandatario le invitó a ir a Colombia y queda la posibilidad abierta para que el Vaticano estudie si irá o no a nuestro país. En minutos los detalles. Colombia clasificó a la Copa Mundial Femenina Sub-17. La tricolor asumió el liderato tras vencer a Chile en la tercera fecha del hexagonal final. Y ahora luchará por el título en las últimas 2 fechas tras sacar ventaja de 2 puntos.
Y con un 9% de las votaciones, el maestro de la casa, el Flaco Solórzano, se despidió de la competencia y con su salida dejó en la placa a la Jesús. Los espero con esto y mucho más en la información del entretenimiento. Eres el mejor. Nos vemos afuera. Me saludas a Lorena. Y dijo con lágrimas en los ojos que extrañaba mucho. Extrañaba a Lorena, se les fueron las palabras. Sí, uy, no. Eso hoy estuvo distinto. Ay, mamá. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias C, a primera hora. Son las 6 de la mañana en punto. A todos ustedes los que madrugan con nosotros, que están conectados desde muy temprano a las 5:30 de la mañana, gracias por seguir conectados acá con nosotros, y a todos aquellos que hasta ahora se despiertan porque les suena la alarma, porque se tienen que ir a trabajar o a estudiar y prenden su televisor también para quedar muy bien informados, también les damos la bienvenida. Miren, en esta emisión de Noticias RCN vamos a hablar de ese movimiento Todos por la Salud. Está integrado por médicos, pacientes, exministros, congresistas, líderes gremiales, empresarios que están buscando soluciones a esa crisis que afronta el sistema en nuestro país y que piden ser escuchados por el gobierno nacional, también por el Congreso, porque recordemos que aunque todo el mundo esté concentrado en reforma laboral, también en el Congreso se sigue tramitando la reforma a la salud. Por lo pronto, a esta hora, 6 de la mañana en punto, vamos a hablar de la violencia en nuestro país. La violencia y un hecho de violencia que tocó en las últimas horas las entrañas de la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, un atentado terrorista, un explosivo que fue abandonado en un depósito de basuras y que cuando se acercaron allí los policías, pues finalmente fue detonado. En este momento hay 3 uniformados gravemente heridos y varios civiles. Entre esos civiles además se cuentan algunos menores de edad. La guerra que está allí, al pie del Valle del Cauca, al pie de su capital de Cali, y dicen las autoridades que por el momento las primeras hipótesis apuntan a que los responsables de este atentado terrorista serían las disidencias de las FARC. Vamos a conectarnos a esta hora con nuestro corresponsal allí en Cali, Diego Candelo. Diego, yo quiero arrancar preguntándole por el estado de salud de las personas que resultaron heridas. Adelante. Mari, sí, mire, entre las personas heridas son 4 los civiles, los 3 policías que pues tienen heridas de consideración. En esos 4 civiles hay 2 menores de edad. Uno de ellos, un niño de 12 años que vivía en una de las casas o vive en una de las casas aquí del sector, recibió prácticamente toda la onda explosiva y tiene una contusión en su pierna, una fractura en el brazo y a la espera de un traslado a un centro médico asistencial de mayor complejidad. Pero entonces quiero mostrarles que fue en este punto donde los terroristas dejaron abandonada la carga explosiva. Al paso de 2 patrullas de la policía es cuando ellos activan esa carga explosiva. Se genera, por supuesto, todo el caos aquí en el lugar. Eran alrededor de las 7:05 de la mañana, y además de esas personas heridas, pues considerables daños materiales en todo lo que es esta unidad residencial de esta zona del oriente de la capital vallecaucana. Estoy con uno de los afectados. Buenos días, bienvenido a Noticias RCN. Bueno, usted estaba en su casa tranquilo. ¿Cómo fue la situación que se vivió en ese momento? Sí, pues una situación muy compleja, caballero, porque lo que pasa es que yo estaba viendo las noticias y todo eso, cuando un momento un estruendo durísimo, caballero, y eso fue una cosa muy delicada, entonces se sintió se sintió el remesón ahí mismo de una, y ahí mismo pues ya la policía, ya llegó la seguridad y todo eso, entonces fue una situación muy dura y ya hubo daños personales y todo eso, caballero, y bueno, la situación. Él minutos antes me contaba incluso que sus hijos estudian muy cerca de aquí y la preocupación de la comunidad precisamente es esa. Ustedes pudieron ver ahorita las imágenes, el CDI quedó totalmente destruido. Son niños pequeños que vienen a recibir su formación en este punto y que por supuesto eso le genera muchísima preocupación a la comunidad. En el siguiente informe les vamos a contar un poco acerca de lo que fue ese ataque terrorista, que sería el tercero en menos de un mes aquí en la capital vallecaucana. Una zona residencial del oriente de Cali fue sacudida por el terrorismo. El caos se apoderó de los habitantes del barrio Los Lagos, donde terroristas activaron una carga explosiva de pentolita que fue abandonada en un shot de basuras.
Como resultado, el reporte preliminar son 7 personas lesionadas, 3 policías y 4 personal de la comunidad, entre ellos 2 menores de edad. Los daños materiales son millonarios, entre ellos el del Centro de Desarrollo Infantil de esta zona que quedó totalmente destruido. Desde la alcaldía estamos poniendo nuestras partes, tenemos todas las ganas para seguir fortaleciendo la seguridad, pero esto es un problema que requiere de mayor atención en este punto de las autoridades nacionales. Desde el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Cali ofrecieron una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información de los responsables de este ataque. Y es muy importante ese llamado que está haciendo el alcalde de Cali, Alejandro Vedel. Esto requiere una atención del Estado, del gobierno. Esto es una guerra contra las disidencias de las FARC y requiere además soluciones por parte de la Presidencia de la República, del Ministerio de Defensa, porque no queremos seguir contando este tipo de atentados. Pero miren, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora del invierno que definitivamente no da tregua en nuestro país. Hemos reportado emergencias en Boyacá, en Bolívar, en Santander, pero nos vamos a concentrar ahora en lo que está pasando en el departamento de Antioquia. Allí son más de 80 municipios que están bajo alerta por el riesgo de deslizamiento y además de desbordamiento de ríos y quebradas, pero no es solamente en municipios y en áreas rurales, también en Medellín. Recordemos esas emergencias que hemos visto en las últimas semanas. En Altavista hay 166 viviendas que van a ser demolidas en las próximas horas. Juan, usted está acompañando a la comunidad, está en el lugar de la noticia y yo quiero preguntarle, estas familias pues lo pierden todo por cuenta de las lluvias, por cuenta del invierno, pero ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Qué apoyo le van a dar a estas personas que se quedan sin su casa? Hola Maritza, pues le cuento, a través del ISBIMED la alcaldía está ofreciendo varias alternativas para reubicación, subsidios de vivienda, subsidios de arrendamiento, pero también hay que decir que desde la administración distrital, también desde la policía, aseguran que detrás de esta situación que allí se registra hay algunas personas inescrupulosas o incluso combos delincuenciales con intereses en algunos de los inmuebles. No todos serán demolidos, pero sí tienen orden de desalojo porque están en una zona de inminente riesgo. El fin de semana también hubo algunas emergencias por cuenta de las lluvias en municipios como Salgar, Fredonia y Venecia, y tampoco pudo ser restablecido el paso, por lo menos de manera parcial, en la troncal del Café, situación que estaba prevista para el sábado anterior. Los ríos Cauca y San Juan volvieron a desbordarse en el suroeste de Antioquia, provocando inundaciones en los municipios de Salgar, Venecia y Fredonia. Ahí todavía está creciendo el río, vea. En Betulia también se reportó la pérdida de banca en la vía que conduce al corregimiento de Cangrejo, y en la variante de Caldas, esta montaña está en riesgo de colapso, lo que podría afectar la movilidad entre Medellín y el suroccidente de Colombia. Va a tocar empezar a mirar si uno se va por el otro lado o qué, porque está peligroso este lado y más con esas lluvias que parece como que no van a parar. Por su parte, en Medellín, las autoridades han intervenido 72 de las 166 viviendas que tienen orden de demolición en el corregimiento de Altavista. Y en la Loma de los Balsos, en el Poblado, también continúan los trabajos de estabilización del talud que se vino abajo. Y seguiremos acompañando a todas estas comunidades afectadas por cuenta del invierno. Y miren, es increíble, seguimos contando los días del secuestro de un niño de 11 años. Lian Ortúa, quien fue arrebatado hace 17 días del seno de su familia. Él estaba en su casa, estaba tranquilo, pero hasta allí llegaron unos hombres fuertemente armados. Se dice que las disidencias de las FARC. Jorman, muy buenos días. Y se lo llevaron. Nuestro llamado desde acá, desde Noticias RCN, es libérenlo ya. Es el mismo llamado que hace su familia y es el mismo llamado que hace la comunidad. ¿Qué noticias tenemos, Jorman, de este pequeño? Bueno, Mari, las autoridades han entregado recientemente nuevos detalles sobre cómo avanza la investigación para lograr ubicar y traer de regreso a Lian a su casa. Han informado además que pese a esta situación del secuestro, que como usted ya lo dice, van 17 días, el niño se encuentra bien, y reiteran nuevamente que los responsables serían el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Pues nosotros aquí en Noticias de RCN seguimos muy pendientes y no vamos a descansar hasta que Lian regrese sano y salvo a su casa. Tras 17 días de secuestro, un grupo especial del Gaula intensifica labores de búsqueda bajo la misión de traer sano y salvo al pequeño de 11 años. No hemos descansado un solo minuto enfocado
a lograr el rescate de este niño. Las disidencias en cabeza de alias Marlon y Oso Yogi serían los autores intelectuales de llevarse al menor. Está claro que el segundo cabecilla de la Jaime Martínez es el responsable de estos hechos. Las muestras de solidaridad continúan. Se realizará una gran marcha por la liberación de Lian, que partirá desde el Parque de las Banderas y finalizará en la gobernación del Valle del Cauca. La parte alta de Jamundí sigue siendo el epicentro de los intensos operativos. Y este es un llamado reiterativo para los violentos. Saquemos a los niños de la guerra. Ellos no tienen por qué estar sufriendo las consecuencias de esta violencia en nuestro país. Miren, vamos a avanzar con otros temas aquí en Noticias RCN. Nos vamos ahora con temas de ciudad, con temas de Bogotá. Desde la semana pasada, nuestro patrullero de RCN, Efraín Arce, nos viene contando que van a imponer comparendos en la carrera séptima a todos aquellos que invadan ese carril que ahora es exclusivo para los buses articulados. Efra, desde la semana pasada estábamos como en una etapa como pedagógica, pero ahora ya se vienen comparendos. ¿Cómo va a funcionar esto? Mari, muy buenos días. Pues la estamos reportando en estos momentos desde la carrera séptima con la calle 94. Estos vehículos que ustedes ven vienen sentido sur hacia el norte. Les repetimos, a ver, que quede muy claro, esa franja roja es la que señala, la que delimita el carril preferencial que es para los buses del SITP y que los vehículos lo pueden utilizar, los vehículos de tráfico mixto lo pueden utilizar para incorporarse a la carrera séptima, para salir de la carrera séptima o para entrar en un predio. Si lo utilizan para seguir derecho, como lo están haciendo muchos vehículos, todavía van a recibir un comparendo, ojo, pedagógico durante esta semana, pedagógico, pero a partir del próximo lunes 26 de mayo el comparendo va a ser sancionatorio y tendrá un costo de 601.000 pesos. Las autoridades van a hacer uso de las cámaras de foto comparendo, así que muchos dirán, no hay policía, me meto, pero ojo que las cámaras de foto comparendo lo van a poder sancionar. Les estaremos recordando esta semana porque el comparendo tiene un valor de 601.400 pesos. Efra, muchísimas gracias. Gracias por este reporte. Pilas todos los conductores que transitan frecuentemente por allí, por la avenida, por la carrera séptima, porque les van a imponer un comparendo si invaden este carril exclusivo. 6 de la mañana, 12 minutos. Avanzamos, vamos con otros temas. Ante el deterioro del sistema de salud, médicos, pacientes, exministros, congresistas, líderes gremiales, empresarios se unieron para crear el movimiento Todos por la Salud, que busca soluciones a la crisis para ser escuchados por el gobierno nacional y poder tener de alguna forma una voz que se escuche en medio del trámite de la reforma que cursa en el Congreso. Pues vamos a hablar de este tema. A esta hora nos acompaña aquí en Noticias RCN el exministro Alejandro Gaviria. Doctor Gaviria, gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste esta iniciativa de Todos por la Salud? Es una organización que tiene como objetivo primordial, lo voy a llamar de esta manera, una toma de conciencia colectiva, porque creemos entre todos que hay una suerte de pasividad, que en medio de la crisis humanitaria que crece todos los días en el sistema de salud, nada se está haciendo y que incluso lo que ha dicho la Corte Constitucional, nuestras instituciones que deben salvaguardar el derecho fundamental a la salud, está quedando en el vacío. Exministro Gaviria, ¿qué es lo que hace diferente esta iniciativa a las demás para cumplir ese propósito? Veo como dos temas que son diferentes. Uno, que de todas las mesas y organizaciones que se ha hecho, esta es quizás la más amplia, la más abarcadora, la que ha sumado voces más distintas, la más heterogénea en algún sentido, que me parece importante. Y la segunda, que está fundada en unos principios, en el derecho, en la defensa del derecho fundamental a la salud. No hay un interés distinto a eso y tiene como base también una mejor estrategia de comunicación. Vuelvo y repito, esta toma de conciencia colectiva que es importante en los debates públicos.
Pues doctor Alejandro Gaviria, exministro de Salud, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN, 6 de la mañana, 13 minutos. Y aquí en Noticias RCN a primera hora seguimos apoyando el bienestar animal. En Barranquilla encontramos la historia de Leo. Él es un cachorro que desde hace 6 meses está buscando un hogar. Aunque inicialmente fue rescatado y entregado en adopción, Leo regresó a la fundación con evidentes comportamientos depresivos, al parecer derivados de episodios de maltrato. Ahora busca una nueva familia en cualquier parte del país que le permita seguir el acompañamiento psicológico para recuperarse de sus traumas y disfrutar de una segunda oportunidad de vida. Este era Leo a sus 2 meses de vida, luego de ser rescatado por una fundación tras haber caído a una alcantarilla. La emoción mía de que él tuviera un hogar inmediatamente, pues yo lo entrego desafortunadamente sin los protocolos que yo uso normalmente para hacer las adopciones. El perrito lo entrego después de ya más o menos 6 meses de adopción. Leo se enferma. Yo voy por él a la casa, lo traigo a la veterinaria y empiezan a subir las cuentas. Las esperanzas de haber encontrado una familia se derrumbaron hace 6 meses. Sus cuidadores lo devolvieron con un serio cuadro gripal y peor aún, con signos evidentes de tristeza y ansiedad. Él es un perrito completamente noble, o sea, de una nobleza inmensa, a pesar de todo lo que ha vivido. Es un perrito con mucho miedo y mucha desconfianza hacia los seres humanos. Él es muy sociable con los otros perros, no tiene problema con gaticos. Incluso cuando ya coge confianza, él ya muestra realmente lo que es el cariño y el amor hacia las personas. Más allá del temor o los rastros del maltrato, la mirada de Leo transmite su nobleza. Sus imponentes ojos cafés esperan en silencio un nuevo hogar que con caricias y amor transforme sus heridas en huellas de resiliencia. Pues ahí está, ustedes que vieron la historia de Leo también pueden adoptar a esta pequeña mascota. Son ya en este momento las 6 de la mañana, 16 minutos aquí en Noticias RCN. Vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de las disidencias de las FARC. Hay 2 disidencias de las FARC, unas que son las de alias Calarca, con las que el gobierno nacional está adelantando una negociación. Hay un cese el fuego durante un mes y además se les va a otorgar una zona de paz en norte de Santander. Hay otras disidencias que son las de Iván Mordisco, sin embargo, ellas están retomando puntos de control en el sur del país. Están haciendo enfrentamientos y tomándose puntos en Putumayo, en Caquetá, y además están cruzando hacia otros departamentos más al sur del país. Dicen las autoridades que se están desplegando hacia allí, hacia estos departamentos, porque en el norte pues se están viendo en enfrentamientos con el ELN y con otros grupos al margen de la ley. Pero vamos a hablar a esta hora con nuestra compañera Lisa Díaz. Lisa, muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que las disidencias ya están llegando hasta el departamento del Amazonas. ¿Cuál es el reporte que tienen las autoridades? Mari, buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues mire, según el seguimiento que ha venido realizando el ejército, estas disidencias pues estarían llegando precisamente hasta el Amazonas. De esto debido a tomarse como un aire, llamémoslo así, debido a todas esas ofensivas que usted ya estaba mencionando y que se están realizando específicamente en Caquetá. Pero mire, estas disidencias de Calarca tendrían una estructura que se estaría disputando aquí en el Amazonas. Esta estructura es la que estaría disputando enfrentamientos con las de Iván Mordisco, que recordemos que tienen 53 hombres en armas en este departamento. Solamente estamos hablando del Amazonas. Pero Mari, estas alianzas, estas disidencias también tendrían alianzas con grupos transnacionales. Y veamos cuáles serían esas rutas por las cuales están disputando este control del narcotráfico. Ellos estarían pasando por el río Caquetá, el río Putumayo y el río Puré. Esto con el fin de llevar toda esta droga hacia países como Brasil y como Perú. Lisa, y uno diría, estamos hablando solamente de 53 hombres, sería muy fácil para las autoridades retomar el control en esa zona y poder enfrentar a estas disidencias. Exactamente, pues digamos que en este departamento pues ya hay ciertos controles para precisamente evitar que estas disidencias pues se vuelvan a tomar el control de este departamento. Ofrecen a los mismos indígenas de nuestro territorio del Amazonas trabajos como es el tema de transporte de cargas de pasta base de coca y de marihuana para sobrepasar los puntos de control que nosotros tenemos. Han venido siendo afectadas considerablemente, es así que al día de hoy tenemos aproximadamente 16
sujetos que han muerto en desarrollo de operaciones militares. Mire, Lisa, no solamente estamos hablando de lo que está pasando en el Amazonas, hay otros departamentos en el sur del país en donde también, digamos, están incrementando su accionar criminal, las disidencias. Hablemos de eso. Pues mire, María, en esta ocasión en el departamento de Putumayo pues tiene injerencia los comandos de frontera. Ellos hacen parte de la segunda Marquetalia y tienen más de 630 hombres en armas, allí solamente en Putumayo. Esto que mencionamos aquí, Puerto Asís y Puerto Leguízamo, son los puntos que han logrado determinar o evidenciar las autoridades donde estarían estos grupos utilizándolo como medio o ruta para el tema del narcotráfico y también esas alianzas transnacionales con bandas también de Perú y también de Ecuador, que recordemos pues estaría por este lado. Que está netamente focalizada al tema de narcotráfico, de hacer negocios ilícitos con bandas de delincuencia organizada transnacional en Brasil, como son el Comando Vermelo y como es tal vez Os Crías o la Familia del Norte. Y con Perú, unas bandas que se llaman los Chustisutas y los Tacos. Pero mire, Lisa, en medio de todas estas noticias que nos llegan de cómo las disidencias están llegando al sur del país, están tomando control, están haciéndose a las rutas del narcotráfico, pues también hay que reflexionar alrededor de cuál es la respuesta que tienen las autoridades. Hay que decirlo, hay mucha discusión y muchas críticas porque ayer se acabó ese cese bilateral del fuego que había entre las dos, entre las disidencias y el gobierno nacional. Sin embargo, hoy se reactiva. Y además de eso, hay una promesa de una zona de paz en norte de Santander con las disidencias de alias Calarcá. Mira, María, exactamente, a partir de hoy la orden que dieron desde el comando de las fuerzas militares es que las operaciones ofensivas en todo el país contra las disidencias de alias Calarcá se reactivan. Esto podría llegar a cambiar, Mari, recordemos, si el gobierno nacional define un nuevo decreto en los próximos días. Acá madrugando con la gente buena, bella y trabajadora de mi país. María Hernández tiene dos negocios, uno de frutas y el otro como de maní. ¿Hace cuánto estos negocios, María querida? Ya hace 3 años. ¿Y le ha ido bien? Sí, señor, gracias a Dios. Qué bueno, ya seguimos hablando con María. Nos vamos para el barrio La Luz de Barranquilla, vías en mal estado. Tenemos esta calle que es la carrera 17B en el barrio La Luz, aquí en Barranquilla. El problema que tenemos es que los vecinos, como ustedes pueden ver, quieren hacer trincheras. Cuando viene el arroyo nos perjudica porque hace unos huecos. Atención ahí a las autoridades de Barranquilla con esas vías en el barrio La Luz. María, ¿cuál vende más, la fruta o el maní? Cuando hace calorcito me va mejor con la fruta y cuando hace frío me va mejor con el maní. Qué rico. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. María querida, recuerde un consejo, no se quede callada. Denuncie, Felipe. Abrazote. A Felipe y a María un abrazo, un feliz día, 6 de la mañana, 22 minutos. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero a esta hora tenemos mensajes de los niños que imploran por la liberación de Lian. Ya son 17 días sin él, sin condiciones, libérenlo ya. Los niños de Colombia pedimos que liberen a Lian. Le pido a Dios que le den muchas fuerzas a Lian y a su familia para que puedan estar juntos de nuevo. No queremos niños más secuestrados en Colombia. Liberen a Lian ya. Quiero que pronto Lian pueda estar en un parque jugando con sus amigos. Liberen a Lian. Esperamos roto en plaza. A las personas que tienen secuestrado a mi amigo Lian, les pido que por favor le respeten la vida. Los niños de Colombia están tristes por el secuestro de Lian. Libérenlo. Los niños de Colombia queremos que Lian vuelva sano y salvo a su casa. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Avanzamos con más noticias aquí en RCN y es hora de revisar lo más visto en redes sociales, esas tendencias que marcan la opinión. Miren, son muchas las reacciones que han generado en las últimas horas ese atentado terrorista en el barrio Los Lagos, en el oriente de Cali. Recordemos que un aparato explosivo fue abandonado en un depósito de basuras y por lo menos 3 uniformados resultaron heridos y otros civiles, entre ellos algunos menores. Pues bien, hay reacciones alrededor de
eso. José Jairo Álvarez comentó, es necesario dotar a las Fuerzas Armadas y de Policía de más capacidades. Y es cierto lo que él dice, porque no nos podemos quedar simplemente lamentando el hecho. La policía necesita ser rodeada por la sociedad, pero además necesita ser apoyada por el Estado. También han sido innumerables los mensajes y los comentarios después de la actuación de nuestro niño maravilla en el Giro. Egan Bernal corrió una super etapa este domingo y es increíble ver lo que puede hacer cuando él se recuperó. Recordemos ese grave accidente en el que muchos ni siquiera apostaban que él pudiera volverse a subir a una bicicleta. Y bien, lo hizo y sigue brillando. Perdomo Aníbal Pérez escribió, Bernal es oro puro, es la casta colombiana. Y por supuesto, el tema más comentado que siempre se posiciona entre las primeras tendencias es la casa de los famosos. Ustedes saben que las redes se revientan cuando hay un nuevo eliminado y esta vez fue el flaco Solórzano quien dejó la competencia. Fernanda Usup24 publicó increíble participación de este gran actor y gran persona. Conocimos al verdadero Fernando Solórzano. 6 de la mañana, 54 minutos. A Carlos, muchísimas gracias por la información deportiva. Y ahora les vamos a presentar a ustedes algunas de esas declaraciones que ha conseguido nuestro director José Manuel Acevedo en esas conversaciones que tienen con algunos personajes de la política y de la vida nacional. En las últimas horas habló con Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático. Con ella hablaron sobre su aspiración presidencial y la necesidad de una reforma laboral. Yo creo que el país tiene que mostrarle a Petro, tiene que mostrarle a los ciudadanos que somos capaces de acuerdos. Puede que no sea la reforma laboral perfecta, definitivamente no será la del gobierno la que él quiere, pero podemos llegar a unos acuerdos. Mire, yo veo consenso en muchos temas. Por ejemplo, la seguridad social para las plataformas. Eso es una necesidad de este país. La senadora también se pronunció frente al papel del presidente Petro y la administración de los recursos del país. El presidente no es congresista. Los resultados de un gobierno no se miden por las reformas legales que tramita. Esos son los resultados del Congreso. El presidente se mira por lo que él ejecuta. Él es el dueño de la chequera de los colombianos, en qué ha invertido la plata de los colombianos. Entonces el presidente ahora parece que él siguiera siendo congresista. Todo lo que le interesa es qué se está haciendo en el Congreso, si la ley salió o si no salió. Esa no es la función principal de un presidente. La función principal del presidente es administrar los recursos. Y yo pregunto, ¿los está administrando bien? Entonces dicen, es que no ha tenido plata. No. El presidente Petro hizo una reforma que le sacó del bolsillo a los colombianos 17 billones de pesos. Ha tenido presupuestos que son los más altos de la historia de un presidente, 20% por encima de Duque. Y ustedes recuerdan que en su momento, cuando José Manuel, en la entrevista a la vicepresidenta Francia Márquez, allá en el Cauca, le preguntó si se tomaría un café con Paloma Valencia, la respuesta fue sí, pues la senadora también dio su respuesta. Estuve hace unos meses con Francia Márquez, con la vicepresidenta, y le recordé que usted hablaba bien de ella en su momento también. Y Francia dijo, yo estoy lista para reunirme o con la Cabal o con Paloma Valencia. ¿Qué le dice hoy a la vicepresidenta? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Colombia vale todas las reuniones difíciles y todas las conversaciones difíciles. Bueno, pero alguna tiene que tomar la iniciativa, porque todas me dicen que sí. La invito a que se tome un café, bueno, si quiere, en la casa mía, cuando quiera, con José Manuel, además, para que haya, o que nos invite José Manuel a un terreno neutral. Pero yo lo que creo es que Colombia no puede seguir pensando que aquí hay un barco para los de izquierda, uno para los de derecha. Aquí vamos todos y tenemos que remar todos para el mismo lado. Pues ahí está también Noticias RCN generando esos encuentros improbables. 6 de la mañana, 57 minutos, y nuestro director también entrevistó a Gustavo Bolívar, quien se desempeñó como director del Departamento para la Prosperidad Social en el gobierno del presidente Gustavo Petro hasta hace algunos días, y ahora es posible candidato presidencial. Entre las declaraciones de Bolívar es evidente que hasta él coincide en que muchos de los funcionarios nombrados dentro del gobierno fueron una mala decisión en la gestión de este gobierno. Gustavo Bolívar, si usted fuera presidente de Colombia, ¿qué haría diferente a lo que ha hecho Gustavo Petro? Varias cosas. Yo prometí hoy que no iba a salir a hablar mal de mi presidente porque con él solo tengo agradecimiento y no voy a hacer lo que han hecho otros ministros y exfuncionarios de salir a hablar mal de un gobierno que les dio la oportunidad. Me parece eso de quinta. Pero sí hay cosas que uno puede cambiar. Primero, me rodearía mejor. Mi círculo cercano sería diferente. No voy a decir si mejor o peor, pero porque el que tiene el presidente no le gusta definitivamente a usted.
El que tuvo al comienzo, no, nefasto, o sea. O sea, Laura Sarabia, no. Sí, no. Armando Benedetti, tampoco. Los Benedetti son buenos en la política, allá en el Congreso. Carlos Ramón González. Tampoco, no. O sea, yo... Se rodearía distinto. De personas probadamente decentes. Bolívar no negó el sentimiento que le generó dar el paso al costado dentro del gobierno Petro. ¿Está entusado? ¿Le duele lo del presidente que le haya cortado la comunicación? Bueno, ya me pasó la tusa. ¿Ah, sí? Porque sí ¿Tan tuve rápido? tusa. Que incluso le pedí que nos diéramos un tiempo. Pero ya me pasó la tusa porque yo he entregado todo por este movimiento y por él. La verdad, yo he sido un hombre leal, he sido un hombre buen amigo, y que a uno lo reprendan en público, pues no le gusta. Uno quisiera que hubiera sido en privado. Y además que no tenía razón, porque a mí me invitó la presidencia y yo no pedí hablar, sino que allá me dijeron, va a tener una intervención. Entonces yo hice lo que me dijeron. Pero sin duda una de las respuestas que más polémica ha generado es en la que Bolívar habla de las maneras en las que el mandatario Gustavo Petro busca hacer efectivas sus reformas. Escúchenlo. Entonces uno se puede poner de puritano y decir, no, yo voy solo, y nunca llegó, y nunca se hicieron las reformas. Ahora, hay que mirar cómo termina el gobierno y con cuántas reformas termina en el bolsillo. Se quedaron con el pecado y sin el género, como dicen por ahí. Exacto. Miércoles, pero eso ya pagó la vendida. Eso es como el todo vale. Claro, no, eso Gustavo, ya pagó la vendida del alma al diablo, que es lo que le tocó hacer al presidente, porque su lucha es la justicia social. Y eso que ha generado tanta discusión en redes sociales, lo vamos a discutir también aquí en la mesa ancha. Y le quiero dar la bienvenida a Nicolás Gómez. Nico, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a los compañeros y a la audiencia. Nuestro analista invitado y recurrente, Juana y Julio, un feliz inicio de semana. Hola Nicolás, bienvenido. Oigan, bueno, eso ya pagó la vendida del alma al diablo. ¿Quién es el diablo, Nicolás? Pues yo creería que Benedetti, Roy, Sarabia, toda esa politiquería tradicional que el petrismo dijo que detestaba en campaña y que con eso lograron llegar al Palacio de Nariño, y que hoy está rodeado el presidente de esos personajes que yo creo que en cualquier otro país tendrían que haber salido de la vida pública hace muchísimo tiempo por las investigaciones, los cuestionamientos, las acusaciones. Hay varios ya arrestados, otros implicados, otros en investigación, y ese es el gobierno del cambio. Lo que es terrible de esto también es que Gustavo Bolívar nos dice no solamente que son más de lo mismo o peor, sino que van a continuar haciéndolo. En esa misma entrevista, muy buena, por cierto, que hace RCN, al final termina diciendo Gustavo Bolívar, pues hay que llegar a consensos, vamos a hablar con Roy, vamos a hablar con la política tradicional. Entonces el pacto histórico no va a cambiar, va a ser más de lo mismo con esa politiquería que los colombianos pues no quieren y no quieren seguir teniendo en el poder. Juana, ¿y sí valió la pena venderle el alma al diablo, como dice Gustavo Bolívar? Porque es que si uno saca el tema económico, que no es que estemos muy bien, si uno saca el tema de la seguridad, que no es que estemos muy bien, pues el tema de la agenda legislativa, que es un poco a lo que él se refiere, pues tampoco es que uno diga quedamos en un buen balance, porque se hundió la consulta popular, les tocó revivir la anterior reforma laboral un poco con las condiciones de la oposición. A mí algo que me gusta de Gustavo Bolívar es que él no tiene filtro, ¿no? Es un tipo hiper sincero y realmente dice cómo se siente, qué opina. Y esto fue una discusión que fue trascendente dentro del pacto histórico en el momento de empezar la campaña de Gustavo Petro. Yo hice parte de Colombia Humana, hice parte del Polo Democrático, estuve en esas discusiones y esas fueron discusiones que se plantearon seriamente, ¿no? En el que sectores, digamos, pues que es muy terrible uno aliarse con Armando Benedetti, que no es un tipo de izquierda, es un tipo que ha sido uribista, ha sido santista, ha sido todo, él está es donde está el poder para poder sacar provecho personal, porque a él no le interesa el bienestar ni el bien del común, sino acumular, como a gran mayoría de políticos que están en el Congreso de la República, haciendo es un trabajo legislativo por sus propios intereses, pero no por los intereses nacionales o los intereses de la mayoría de la población. Lo mismo con Roy, la excusa era es que Roy sí se la jugó por la paz, Benedetti también, tal vez se pueden hacer, y creo que ahí lo que se sacrificó fueron ciertos planteamientos ideológicos importantes de la izquierda por aliarse con la politiquería clásica, tradicional, que ha estado en todos los gobiernos, para hacer lo mismo que han hecho todos, que es no generar absolutamente ningún cambio, y creo que ahí están los resultados, ¿no? Creo que los resultados legislativos pues son nefastos, la bancada del pacto histórico, pues una bancada totalmente inútil y que no ha logrado tampoco sacar grandes cosas adelante, entonces pues vender el alma al diablo salió muy cara y dio muy pocos resultados. ¿Y quiénes salen y quiénes, digamos, quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Porque Gustavo Bolívar está por fuera, que ha sido un leal, incluso después de todos los llamados de atención y el escrutinio público al que ha sido sometido por el mismo presidente de la República, y Benedetti y Laura Sarabia siguen adentro, que es a los que él se refiere. Bueno, pierden sobre todo los colombianos. Yo creo que son los principales perdedores de todo este asunto, ¿no?
reivindicando a Maquiavelo, Gustavo Bolívar, ¿no? El fin justifica los medios. Cualquier cosa para lograr los fines. Lo que pasa es que los fines, en este caso, son todavía peores que los medios, porque el fin, por ejemplo, del proyecto político del Pacto Histórico era estatizar el sistema de salud y estaban sufriendo las consecuencias los colombianos de la estatización, digamos, de la regresión del sistema de salud 30 años, la degradación que estaban viviendo los pacientes en los niveles de atención y de servicio. A mí me sorprende mucho, digamos, la laxitud ética que hay en Colombia. Gustavo Bolívar, digamos, dice ser una persona, digamos, muy decente. Las personas, dice que le hemos apostado a la decencia en la política y al mismo tiempo reconoce que para llegar al gobierno, él, porque también hizo parte de ese gobierno, aceptó que se integraran en el pacto histórico pues todo tipo de corrientes de la política más oscura, que detrás de eso, todos lo sabemos, hay acuerdos que tienen que ver con clientelismo, con todo tipo de prácticas mañosas. Y entonces eso es decente aceptar que otras personas lleguen a hacer filibusterismo, a saquear al Estado por lograr unos objetivos. Yo no creo que eso tenga nada decente, solamente, digamos, la visión es, no, entonces el que coge la plata del erario público es el único indecente. No, todo el proyecto político que conecta con eso, que participa de esas prácticas, que mira para otro lado, pues no tiene nada decente. Sí, yo entiendo que esto quizás no encaja mucho dentro del discurso del cambio, que era el que estaba prometiendo Gustavo Petro, pero también para poner aquí la otra cara y para despojarnos un poquito de los estigmas que hay alrededor de la política tradicional en nuestro país, y siendo pragmáticos, pues no es necesario también incluir a esa otra política que es la que ha estado tradicionalmente en el establecimiento para realmente sacar adelante los proyectos, porque cuando Benedetti entonces estaba en Cambio Radical, o cuando estaba en el uribismo, o cuando estaba en el santismo, pues como que no se criticaba tanto. Sigue siendo el mismo Benedetti. Yo creo que tiene que haber límites. Uno puede, pues obviamente, aceptar las realidades y negociar con base en ellas para lograr algunos objetivos, pero hay que tener límites morales y éticos en lo público. No todo vale, el fin no justifica los medios. Y mire que aquí no hacen ni siquiera el esfuerzo por premiar a la gente buena. La exministra de Justicia, la recién salida ministra, que está en la mitad de un chisme, por así decirlo, entre el presidente y Benedetti por unos cargos, por unas presiones indebidas, que eso es un delito gravísimo, colombianos, que le estaba exigiendo, al parecer, Benedetti dentro de presidencia. Y el mismo Gustavo Bolívar dice en la entrevista, es que ni yo, ni la exministra, ni muchos otros políticos buenos, honestos, transparentes, o que podemos tener ese consenso de que por lo menos no son esa politiquería que hace Benedetti y Roy Barreras, pues no tienen espacio en el proyecto del cambio. Entonces yo creo que acá hay un problema gigantesco de coherencia y los colombianos debemos comenzar a generarle un costo político al presidente y al pacto histórico. No puede ser que estén con unas personas sumamente cuestionadas que cometan mi infinidad de errores y aquí no pase nada y los colombianos no lo condenemos. Yo creo que gran parte del problema es la clase política en general, justamente una clase política que se ha construido a punta de compra de votos, de personas condenadas por corrupción que salen de la cárcel y vuelven a integrar los partidos, que están en el Congreso de la República, en el que hay cero realmente renovación ni de ideas, ni de formas, ni de personas que se quedan, que llevan 20 años siendo congresistas con las mismas mañas, los mismos negocios. Entonces sí es un problema de verdad de la estructura política del país, de los partidos, que tienen una enorme responsabilidad frente a la construcción de esta élite política que además se ha quedado en el poder y que quiere quedarse frente a que, pues exacto, cambios no les importan, los partidos vuelven, los presentan, no hay una renovación, y ahí es cuando yo creo que sí es muy importante hablar de una reforma política que por algo esta clase política no la ha querido sacar adelante ni discutirla. Yo diría que más que de la clase política, es de la política, el ejercicio de la política. El ejercicio de la política premia a las personas que tienden a la mentira, al engaño, a la manipulación, al populismo, y eso no es solo de Colombia, pues eso es un fenómeno prácticamente de todos los países, en América Latina ni se diga. Entonces, pues es parte de las realidades y parte de por qué las soluciones tienen que ir encaminadas hacia no seguir engrandeciendo la capacidad de acción de la clase política, sino empoderar a la sociedad civil y a otros sectores de la sociedad que no responden a esas lógicas. Miren, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero llevar estos últimos minutos que le quedan a la mesa ancha de hoy a una reflexión alrededor de cuál es la respuesta del Estado frente a las disidencias. Por un lado, las disidencias de Calarcá, a las que se les venció, digamos, este primer mes de cese de operaciones ofensivas, pero que siguen delinquiendo en todo el país, y a las disidencias de Iván Mordisco, que hoy son las responsables de dos hechos muy difíciles de entender y de digerir en nuestro país. Por un lado,
pues el secuestro de un niño de 11 años. Los responsables de esto son las disidencias de Iván Mordisco y por el otro lado pues ya llegaron hasta Cali, que es una capital muy importante, uno podría decir que es la segunda o tercera ciudad más importante del país y fueron los responsables de un atentado terrorista en las últimas horas en el distrito de Agua Blanca. La reacción, cómo está respondiendo el Estado frente a eso. Hagamos una ronda igual. Nico, Juana, Julio, para cerrar rápidamente. Pues yo creo que ni voluntad ni paz. Ya les dimos 3 años. Este gobierno fracasó en su política de paz, fracasó en la política de seguridad. Creo que hay nula respuesta por parte del Estado. Y lo que estamos viendo es unas guerrillas, disidencias de todo tipo y grupos narcotraficantes y delincuencia. Y todo lo que sucede en nuestro país, como lo que sucedió en la ciudad de Cali el día de ayer, que fue terrible, pues fortalecido porque este gobierno decidió fue más bien es ayudarles y ser complaciente, solidario y no tener unas políticas claras como se había venido teniendo por lo menos en el anterior proceso de paz y como debería hacerse según los académicos, que es una política fuerte de seguridad que motive a una política de paz. Este es un frente de las disidencias que es el Jaime Martínez, el que seguramente además fue responsable también de la explosión ayer en un barrio además popular de Cali, un barrio pobre, que además esto es pues dramático y tiene además sumido en el terror a la población, pero no olvidemos que además este frente ha llevado por lo menos 20 acciones terroristas en el último año y medio, ¿no? El año pasado, el 20 de mayo, después el 12 de junio, hubo ataques de este mismo modo, pero con 2 motos explosivas en Jamundí. Entonces, algo que viene pasando, ¿no? Que las autoridades en Cali saben que viene pasando, saben quiénes son, saben cómo se está moviendo. Entonces, ahí hay un problema realmente de inteligencia y de reacción frente a este grupo y este frente que se sabe quiénes son y se sabe cómo actúan y qué están haciendo. Y frente a eso, unas palabras también que decía el alcalde en las últimas horas, que decía, esto aquí ya lo que requiere no es una respuesta de nosotros como alcaldía y como distrito, sino una respuesta del Estado. ¿Dónde está el Estado? Julio. Los medios fueron corruptos, pero los fines, o sea, los resultados de este gobierno están siendo todavía peores. El año pasado, el peor año en actos de terrorismo, según el Ministerio de Defensa, de la última década. 1.126 actos de terrorismo en 2024. Y estos primeros 4 meses del año, Maritza, vamos en 359 actos de terrorismo, más 20% respecto al pésimo año que fue el 2024. Es decir, los indicadores de seguridad se están deteriorando brutalmente y esto no se trata de un caso aislado. No es solo una bomba en Cali, es un deterioro generalizado de las condiciones de seguridad. Los datos lo dicen, el propio Ministerio de Defensa de Gustavo Petro lo dice y las condiciones de seguridad de Colombia se están deteriorando muy rápido porque el enfoque de seguridad del gobierno, el enfoque de condescendencia, de enaltecer el terrorismo como un medio válido para hacer política en Colombia, que es lo que hace el presidente casi semanalmente, pues trae también estas consecuencias. Sí. Pues señores, muchísimas gracias, Julio, Juana y Nico, muchísimas gracias por venir. 7 de la mañana, 11 minutos, vamos a avanzar con otros temas. Hoy el Papa León XIV recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente Gustavo Petro. En este encuentro se dio un intercambio de opiniones sobre la situación sociopolítica en Colombia, la migración y el cambio climático. Nuestro enviado especial a Roma, Juan Camilo Blanco, tiene más información. Juan, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues mire, fue un encuentro que empezó alrededor de las 10:30 hora local y se extendió por casi 2 horas. Hubo 2 momentos, un encuentro privado entre el mandatario y el sumo pontífice. Hablaron casi 35 minutos y ahí le extendió esa invitación para que visite Colombia, justamente que lo haga después de que el sumo pontífice visite Perú. Esta es una de las ya programadas visitas que tendrá León XIV para Latinoamérica y pues aprovechando esta cercanía ha pedido el presidente Gustavo Petro que llegue a Colombia. Hablaron también de temas principales como paz, también migración y por supuesto la unión de la región latinoamericana. Luego de este encuentro hubo ya una reunión ampliada donde estuvieron los representantes diplomáticos tanto del Vaticano como de Colombia, la canciller Laura Sarabia, también estuvo la hija del mandatario Antonella Petro y por supuesto el presidente Gustavo Petro en esta pequeña reunión. Luego llegó el Papa León XIV a saludar esta delegación y estuvieron hablando también por algunos minutos. Ha quedado abierta la posibilidad entonces de estudiar si vienen o no a nuestro país, esto con el fin de hacer una agenda internacional. Sin embargo, no hay una respuesta definitiva. Estaremos muy pendientes de este término de viaje, de agenda del presidente Gustavo Petro aquí en la ciudad de Roma. Por ahora, esta es toda la información. Ustedes tienen mucho más en estudio.
A Juan, muchísimas gracias, Juan, que ha estado acompañando al presidente Gustavo Petro en su viaje a China y ahora a Roma. Gracias por toda la información. 7 de la mañana, 13 minutos. Vamos a hacer una breve pausa por comerciales, pero los vamos a dejar con otros mensajes que han dejado los niños que siguen clamando por la liberación del pequeño Liam. Espero que pronto vuelvas a casa. Que Dios te bendiga. Sigue siendo fuerte, valiente y que tu familia te espere a la puerta de tu casa. Estoy muy triste porque se llevaron a Liam y quiero que vuelva a su casa a abrazar a su mamá. Todos los niños tenemos derecho a vivir y a jugar en libertad. Liberen a Liam ya. 7 de la mañana, 22 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. A esta hora nos vamos a enlazar con la FM de RCN Radio. Fernando Quijano, director general del diario La República, nos tiene información económica. La jornada económica de hoy girará en torno a dos noticias. La primera es la actitud de los gremios, de los empresarios para discutir la reforma laboral con el Congreso y en el Congreso. Ya hay una actitud deliberada de revisar lo que tiene que ver con las horas extras y el trabajo dominical. Lo otro tiene que ver con el mercado secundario. El anterior grupo Bancolombia ahora se llama el grupo Cibets o el grupo Cibets, que empezará a cotizar en la jornada de hoy en la Bolsa de Valores de Colombia y en Estados Unidos. Este grupo albergará, es la casa matriz de todos los productos que antes estaban en el grupo Bancolombia. Para hoy, los indicadores, el dólar está en 4.194 pesos, la libra de café en el mercado internacional $3.89 y el barril de petróleo que cotiza al alza $62.43. Hay mucha expectativa mundial por lo que pueda representar la cotización de las criptomonedas. Está resurgiendo el precio del Bitcoin con $103.000 y está cotizando al alza. Al profesor Quijano, muchísimas gracias por toda la información. 7:24, actualizamos la noticia sobre la decisión de retomar desde hoy las operaciones contra las disidencias de alias Calarcá. Recordemos que esta estructura criminal delinque en Caquetá, Meta y Guaviare principalmente. En este último departamento, este grupo ilegal asesinó hace 3 semanas a 6 militares. Y la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las más graves amenazas a la vida y a la dignidad. El feminicidio no da tregua y sigue dejando huellas muy profundas en nuestras comunidades. Detrás de cada caso hay una historia de advertencia ignorada en silencio. Hay un nuevo reporte sobre este doloroso tema. Mafe. Maritza, mire, el 2025 es uno de los años más violentos para las mujeres y es que precisamente el Observatorio de Feminicidios de Colombia ha presentado un preocupante panorama. Y quiero empezarle hablando por la violencia intrafamiliar. Se han registrado en lo corrido de este año 11.380 casos. Esto se traduce en que al menos 5 mujeres cada hora son violentadas en sus hogares. ¿Y por qué hablamos de la violencia intrafamiliar? Porque como usted lo mencionaba, son alertas que no son atendidas a tiempo y que lamentablemente desenlazan en un feminicidio. Este año ya van 207 casos y hay que recordarle a nuestros televidentes que esto no significa toda la estadística de homicidios en contra de mujeres. Esto es netamente el asesinato por su condición de mujer y por violencias perpetradas por sus parejas o su exparejas, lo que significaría que al menos 2 mujeres son asesinadas en Colombia cada día. En Colombia, 2 mujeres cada día son víctimas de feminicidio. El rostro más reciente de este flagelo es el de María José Estupiñán, de solo 22 años. De nada sirve que los defensores de derechos humanos, de niñas, niños y adolescentes y de mujeres gritemos todos los días si en el hogar nos siguen violentando, si siguen asesinando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. En su mayoría, según el informe de Observatorios de Feminicidios Colombia, son mujeres que con antelación han denunciado algún tipo de violencia. Las cifras han encendido las alarmas con 11.380 casos de violencia intrafamiliar. Es decir, este año al día 126 mujeres fueron violentadas. De nada sirve si tenemos una justicia raquítica que no nos cree, que no nos protege y que solamente lo que nos dan como medida de protección
es un papel que a la larga no sirve para frenar a los agresores. Lo que necesitamos es un cambio estructural con una prevención profunda en cada hogar. Las zonas que registran mayor número de casos son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Claro que sí, las mujeres deben denunciar, pero lo que se necesita como respuesta es una justicia efectiva. 7 de la mañana, 26 minutos, y mucha atención porque hace pocos minutos se conoció que murió alias Martín Sombra, el llamado carcelero de las FARC, que es recordado por las víctimas como un hombre despiadado. Fue el carcelero durante el secuestro de Ingrid Betancourt y otros políticos y militares. Él se encontraba internado en el hospital El Tunal en Bogotá. Y miren, en medio de esta agitada agenda que hay en nuestro país, vamos a ir con buenas noticias. En Cali serán habilitados 10 nuevos puntos de conectividad, favoreciendo no solo a los niños del corregimiento y de corregimientos de allí del área metropolitana, sino también a todos los turistas que llegan al Valle del Cauca. Las personas podrán acceder de forma rápida y estable a conexión de Internet. Con 10 nuevos puntos de Wi-Fi, los niños y niñas de la zona rural y visitantes de los sitios turísticos de la capital vallecaucana podrán acceder de forma rápida y segura a Internet, cerrando poco a poco la brecha de la desigualdad en materia de conectividad. Esto va a permitir mejorar la transformación digital, el cierre de la brecha digital, y una conectividad gratuita permite que la ciudadanía crezca en estos aspectos. Estudiantes, visitantes de museos como La Tertulia y sitios icónicos de Cali serán los beneficiarios. Porque necesitamos que esa conectividad gratuita le permita a esos ciudadanos mejorar sus aspectos educativos accediendo a esas plataformas. Necesitamos que los emprendimientos se empoderen. Las zonas Wi-Fi van a permitir que las personas se acerquen más al distrito, hagan sus trámites y servicios, conozcan la oferta que está presentando la alcaldía para todos los ciudadanos. Se espera que durante este 2025 sean instalados en su totalidad estos puntos que dan acceso al ciberespacio. La conectividad que hace más competitiva y atractiva turísticamente una ciudad, y en este caso a Cali. 7 de la mañana, 28 minutos. Nosotros nos vamos despidiendo, pero queremos agradecerles a todos ustedes por madrugar con nosotros, arrancar esta semana muy bien informados. Quedamos muy pendientes del avance de la audiencia de la reforma laboral que ya está iniciando. Recordemos, llegó la Comisión Cuarta de Senado y allí se espera un gran consenso entre todos los sectores. Hoy van a estar participando sectores gremiales, empresariales y también trabajadores. Luego se dará toda una audiencia pública con los congresistas. Esperamos, según el cronograma, que el próximo martes sea aprobada esta reforma a la salud. Estaremos informándoles a ustedes a toda hora, a cada hora también a través de nuestro noticiero en la app Canal RCN. Los dejamos con los muchachos de Mañana Express y que tengan un feliz lunes.